Buenos días, mi nombre es Génesis Borrego y el día de hoy le vengo a explicar un programa del tema método de adquisición en donde voy a explicar un programa en donde se utiliza el algoritmo de Kruskal. Entonces, entonces tenemos que, eh, con el algoritmo de Kruskal nos permitirá crear un árbol de coste total mínimo. Eh, en donde tenemos que este algoritmo de Kruskal eh, permite crear este árbol, ¿no? Que es eh, que se crea, ¿no? A partir de lo que es un grafo. Entonces, es un subconjunto del grafo en donde no contiene ningún ciclo, ya que si vamos a hacer un árbol no puede tener ciclos. Eh, Entonces, en esto se toma partidario, ¿no? Elementos del grafo tales como los bordes, ejemplo, los bordes, ¿no? Que sería este de aquí, en donde tiene partidario lo que es el peso, ¿no? Dentro de sus arcos, que sería este de aquí con su peso, que va desde sus vértices o nodos. Por ejemplo, tenemos el vértice inicial y el vértice final, ¿no? Que conforma todo ese borde de ese grafo. Y así sus distintos bordes dentro de ese grafo. Entonces, bien, se trabaja en conjunto con lo que es el peso, ya que se va a calcular cuál es el peso mínimo, cuál es el peso mínimo dentro de todos esos bordes, de manera que se pueda construir de a poco ese árbol de coste total. También se puede con este algoritmo crear de coste total máximo, pero en este caso solamente se va a construir de coste total mínimo. Entonces, comenzamos con la explicación de nuestro programa. Aquí tenemos la definición de algunas librerías que nos van a ayudar en la compilación de este programa. Muy bien. Como primera definición, aquí tenemos la inicialización de lo que es una estructura de datos o un struct denominado etque o lo que es borde, en donde entre sus parámetros o sus atributos tenemos lo que es el peso, el nodo o vértice inicial y el nodo final, ¿no? Todos de tipo int. Bien, esos son los bordes, ¿no? De ese grafo que se van a utilizar para crear dicho nodo, dicho árbol. Entonces, de ahí se van a almacenar esos datos. Entonces, aquí tenemos definido otro struct llamado compare que se usará para comparar dos bordes, ¿no? De acuerdo a su peso. Si es mínimo, o sea, cuál es el peso mínimo entre esos dos bordes, de manera que se vaya encontrando el mínimo borde, ¿no? A medida que se vaya escogiendo ya los bordes que se buscan. En donde se compara, ¿no? El peso A con el peso B de esos bordes. Entonces, tenemos que para poder crear el árbol tenemos la aplicación de una clase muy importante que es la clase de disyunción. Entonces, esta clase de disyunción se trabaja con los conjuntos de disyunción. Entonces, los conjuntos de disyunción son aquellos conjuntos en donde los elementos que contienen, o sea, no son iguales a los de otros conjuntos, o sea, no tienen elementos iguales. Entonces, en donde entre los elementos que se van a utilizar de esta disyunción son el maxset, que se utiliza para lo que es crear un conjunto con un único elemento, ¿no? En donde se van a crear n conjuntos disyuntos, ¿no? Uno para cada vértice o nodo, en donde en donde se tiene un for, ¿no? Y se van a almacenar en la variable parent que fue inicializada aquí al comienzo. Otro elemento de esta clase de disyunción tenemos el elemento o la función find de encontrar que se utiliza para encontrar un elemento específico dentro de un conjunto.
Entonces, en este caso, este se va a utilizar para encontrar la raíz del conjunto, ¿no? Que pertenece dicho elemento en el que se está, eh, que está, que está denominado en ese momento, ¿no? Entonces, en donde bueno, la variable parent, ¿no? Que si es igual a ese elemento que se está definiendo, entonces se retorna, eso es como la raíz o el padre, ¿no? Como la raíz de ese orden. Y tenemos otro elemento que es la unión, en donde este se usa para unir dos conjuntos disyuntos y unirlos en un solo conjunto. Entonces, este se utiliza eh, para unir dos bordes, ¿no? Que serían nuestros conjuntos, donde se encuentran esos elementos y se van a almacenar en las variables x y y. La unión de esos dos conjuntos para crear un nuevo conjunto. Entonces, estas clases y estos elementos se van a utilizar para evitar lo que es la conformación de ciclos dentro, dentro del árbol, ya que el árbol no puede tener ciclos. O sea, se debe evitar de eso y también cuando se trabaja con este tipo de algoritmos. Muy bien, aquí tenemos la definición de un vector que será el algoritmo de Kruskal, ¿no? Que es lo que se está, que es lo que, con lo que se va a trabajar. Entonces, entre sus parámetros tenemos la variable etques del tipo etque, ¿no? El struct etque, y una variable en el tipo int, en donde tenemos que todo este vector se va a utilizar para la función para construir el árbol. Entonces, aquí dentro de este vector tenemos que utilizar para almacenar los bordes presentes, ¿no? Que van a estar presentes dentro de ese árbol. eh, Aquí inicializa el vector MST, que es el árbol de coste total mínimo. Aquí tenemos que inicializar lo que es la clase de disyunción y aquí ya inicializa lo que es el primer elemento para crear un conjunto, ¿no? Un único conjunto, ¿no? A cada uno de esos elementos dentro de ese grafo, dentro de ese árbol. Aquí tenemos que tenemos esta función, ¿no? Que viene parte de la librería Algorithm que se vio al principio. Tenemos que este se utiliza para organizar, ¿no? Los bordes para encontrar cuál es el que tiene el peso mínimo. El peso mínimo dentro de ese árbol. Entonces, se hace el llamado a la función de comparar y a su vez la, la variable etque, ¿no? Que de aquí está llamando el primer borde o el segundo borde, ¿no? De manera que se va organizando en cómo está estructurado ese árbol. Y tenemos aquí un while en donde tenemos que, mientras que el tamaño de ese árbol sea diferente de n-1, o sea, del tamaño que se va a establecer de ese árbol, entonces tenemos que, va a considerar el siguiente borde con peso mínimo del grafo, en donde ese nuevo borde, ¿no? Va a ser el último que se va a analizar dentro de esa fila de bordes. Entonces, en donde tenemos que se va a almacenar en X y Y cuando se encuentre la raíz dentro de esos conjuntos donde están esos vértices dentro de ese borde. De manera que si X es diferente de Y, entonces se tiene que ambos extremos no tienen el mismo padre, por lo que se puede añadir, se puede incluir a lo que es el árbol. Muy bien, todo esto de manera que se evite la creación de ciclos, ya que si alguno llega a tener una misma raíz, un mismo padre, o sea, no se va a tomar en cuenta, ya que va a dar paso a la formación de ciclos. Entonces, bien, y retorna al árbol. Y aquí tenemos el cuerpo de lo que es nuestro programa. Entonces aquí inicializa un vector eh, de nombre etques, ¿no? En donde ya aquí tiene en su interior cada uno de lo que son los bordes que conforman ese grafo.
en donde tenemos que estar eh, ordenado de manera que este primer elemento, pues el primer vértice o el primer nodo de ese borde, el, el último nodo, ¿no? Al que se dirige el otro nodo, y aquí, por último, el peso. Y así sucesivamente a los diferentes bordes de ese grafo. Aquí se inicializa el número de nodos que va a tener ese grafo. Aquí en este caso va a ser de 7. Y por último, aquí se va a construir el grafo, en donde tenemos el vector e, que va a llamar la función para correr el algoritmo de Kruskal con sus parámetros. Y donde tenemos un ciclo for, en donde, según la estructura, el struct, o la estructura de datos etque, de bordes, va a mostrar o a enseñar de ese borde, va a enseñar el primer nodo, el nodo al que está dirigido, o sea, el último nodo, y el peso. Muy bien, entonces, ahora pasamos a correr lo que es el programa. Mm, ya, muy bien, aquí aparece nuestra ventana. Muy bien, y como resultado, nos ha lanzado cuáles son los bordes que van a ser utilizados para la creación del árbol. Como pueden ver, solamente se han seleccionado pocos de los bordes del grupo que se tenía previamente, ya que a medida que se iban seleccionando los bordes, hubieron ciertos bordes que si se seleccionaban, daban paso a lo que es la creación de ciclos. Entonces se descartaban de manera que quedaran los bordes que se iban a necesitar para la creación de ese árbol. Para una mejor comprensión de esto, por aquí tenemos lo que es la imagen de cómo se ve el grafo antes de comenzar a seleccionar los bordes necesarios para la creación del árbol. Entonces, tenemos que cuando se comienza con el programa, va analizando de borde en borde cuáles son el peso que está dentro de ese borde. Entonces, se tiene que, dentro del primer borde, que está aquí seleccionado, tenemos que su primer vértice o nodo, que está aquí, este, tiene el mínimo peso, que es de 5. Entonces, entre este nodo y este nodo, el peso en el arco es de 5. Y va comparando, ok, y este se añade al árbol. Y a medida va comparando cada uno de los bordes que tenga el mínimo peso. Y si no tiene el mismo padre, pues se va añadiendo a lo que es el árbol. Así sucesivamente. Am, de manera que va a quedar de la siguiente manera. Al final, como está aquí mostrado en el programa. Entonces, los que están en verde fueron los que son los seleccionados para la creación del árbol. Mientras los bordes que están en rojo no, no fueron seleccionados, ya que si seleccionaban, daban paso a la creación de ciclo. Entonces, y de esta manera se vería diseñado lo que es el árbol de mínimo de costo total mínimo. Muy bien, esta ha sido la explicación del tema método de adquisición con el algoritmo de Kruskal y gracias por su atención.